Hermanos, que el Señor les bendiga. Amigos, buenas tardes. Estamos en este día, mi esposo y yo, los pastores de la iglesia Rehoboth de Staten Island, dándoles saludos en este día precioso que el Señor nos ha dado, y también trayendo el estudio de esta semana. Gloria a Dios, y vamos a dar comienzo en esta tarde, saludándolos a todos, esperando que todos se encuentren bien. Amén, gloria a Dios. Sean todos bienvenidos nuevamente. Doy gracias al Señor que podemos reunirnos a través de las redes sociales, esperando en el Señor, que el Señor esté con ustedes, les ayude, les guarde, les bendiga todos estos días, ¿verdad? Estamos aquí transmitiendo nuevamente de la palabra del Señor, un corto estudio para entonces recibir del Señor el alimento espiritual. Voy a rogar a mi esposa que ella haga la lectura que tenemos el día de hoy. Amén. El tema que tenemos del trimestre es la obra misionera de la iglesia primitiva, y la lección de hoy, que se titula Los misioneros requieren mostrar abnegación y santidad. Y ese es el título de la lección en este día. Vamos a orar antes de leer el resto de la palabra del Señor. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por este precioso día que tú nos has dado. Gracias por cada uno de nuestros hermanos, amigos, familias que, Padre Celestial, van a poder ver, Señor, este estudio. Bendícelo, Señor, Padre Celestial, que sea de bendición como lo es para cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos, Señor amado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Y la base bíblica está en Hechos, capítulo 20, versículos 17 al 28. Y el pensamiento central dice: el privilegio de servir a Cristo requiere también una disposición firme de sufrir con Él y de vivir una vida de piedad. El texto áureo se encuentra en Hechos 20, versículo 24, que dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Ahora la lectura la vamos a leer antifonalmente en Hechos capítulo 20, versículos 17 en adelante hasta el 28, y vamos a leerlo antifonalmente. Y dice así la palabra del Señor: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Porque no he
rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Dios bendiga esta palabra en esta tarde preciosa. Y estamos estudiando nuevamente. El escritor Pablo nos trae a nosotros esta lección, y desde el principio que estábamos leyendo se nos habla de la reunión de Pablo con los ancianos de la iglesia en Éfeso, allá en esa ciudad que se llamaba Mileto. Para el apóstol era importante que los obispos tuviesen un concepto claro del costo de servir a Cristo. Hoy muchos ven el ministerio cristiano como algo superficial y otros como fuente de ganancia. Por tanto, necesitamos aprender lo que Pablo dijo a los líderes reunidos en aquella región. Pablo usa su propio ejemplo para animarlos a vivir una vida acorde al llamamiento divino. Debemos ser constantes del hecho que muchos nos están observando. Por tanto, se requiere que hagamos las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres, como dice 2 Corintios 8:21. El dar buen testimonio delante de los hombres es un ingrediente inseparable de la vida piadosa. En el estudio de hoy se hará evidente que también en el servicio se lleva el sufrimiento. Entonces, la primera parte del estudio de hoy nos habla de cómo Pablo empezó a decirnos acerca de su ejemplo de abnegación y de sufrimiento en la obra. Vamos a introducir 2 versículos o 3 del capítulo 20 de Hechos. Voy a rogar a mi esposa que empiece a leer del 17 al 21 para luego discutirlo. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Pues bien, hermanos, la primera cosa que podemos ver aquí, dice el escritor del libro, que Mileto estaba a unos 48 kilómetros al sur de Éfeso. Y Pablo hizo llamar a los ancianos de la iglesia en Éfeso para tener una reunión ministerial, para despedirse de ellos y darles instrucciones. Parece que la labor entonces no termina en hacer bien el trabajo misionero, sino en preparar a otros para que continúe la obra. Además, Pablo dice, ¿verdad?, pone esta carga que él tiene sobre de este ministerio los ancianos y los obispos de la iglesia. Ministerio cristiano no es un trofeo a la grandeza de algún creyente, sino que constituye una muy seria responsabilidad para con Dios. Eso es lo primero que vemos en estos versículos. Segundo,
Pablo realza el valor de su conducta como un ejemplo de vida para los obreros. La primera cosa que él menciona es que su trabajo ha sido el servicio en el Señor y para el Señor. Un servicio que él está en verdad creyendo que el Señor es dueño de la iglesia. Segundo, él hace alusión a la humildad, la cual no había en él muy pocas, sino toda humildad. Cuando el ego se somete a la cruz de Cristo, nosotros dejamos de ser el centro y exaltamos al Señor mientras le servimos. Lo tercero que ahí encontramos es cómo se resalta cómo las lágrimas y el sufrimiento se hacen inseparables en el servicio al Señor. Sabemos que para todo obrero hay pruebas diversas que vienen de diferentes personas y formas. Entonces Pablo tuvo un comportamiento santo, haciendo ¿verdad? De su vida un ejemplo de esa abnegación a la labor que el Señor puso en sus manos. Ahora, Pablo es fiel al enseñar a todos este evangelio, el evangelio del arrepentimiento, el evangelio de la fe. Primero el apóstol revela que el contenido de su predicación y enseñanza, dice, es útil porque anunció y enseñó a los siervos del Señor que debemos ser útiles en la palabra del Señor respecto a la salvación. Ahora nosotros tenemos que llevar un orden, como Pablo lo expresa cuando dice: primero debemos de predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación, y cuando las personas han recibido ese evangelio, enseguida entonces le enseñaremos las doctrinas de la fe. Tiene entonces un orden. Pablo, ¿verdad?, fue fiel en hacer esto. Ahora dice, Pablo lo hacía públicamente y en las casas, y pidió a los hermanos que oraran para que el Señor les abriera puertas para la palabra, y a todos sus colaboradores para que pudieran dar a conocer el misterio de Cristo, según Colosenses 4:3. Como siervos del Señor debemos nosotros también estar dispuestos a aprovechar cada oportunidad que se nos presente en cualquier lugar para predicar y enseñar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, como Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 4:2. Tercero, encontramos allí que Pablo hace ver también que se debe testificar, tanto a los judíos como a los gentiles, que no hay acepción de personas. El arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo no hace diferencia de raza. Él fue un ejemplo de abnegación en esto. Nosotros también debemos de imitar esa conducta del apóstol Pablo, ese esfuerzo fiel en favor de la salvación de los hombres. Recordemos que él dijo: sed imitadores de mí, como yo también lo soy de Cristo. Y esta es la primera parte de la lección. Luego hablaremos de los misioneros que desean acabar su carrera a pesar de las tribulaciones. Hechos 20, del 22 al 24. Mi esposa, por favor, nos leerá esa porción. 22 al 24. Ahora he aquí ligado yo en espíritu. Voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo
y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Bien, en esta porción bíblica se nos habla de la importancia del Espíritu Santo para el obrero, para el misionero, porque el Espíritu Santo puede avisar a los misioneros sobre las cosas futuras, y en este caso, en el caso de Pablo, avisa sobre las tribulaciones que vendrán sobre la vida de Pablo. Entonces, primeramente, Pablo dice de sí mismo que está ligado en su espíritu, que respecto de ir a Jerusalén, dice, no era un deseo de su carne, ni un mero sentimiento de su alma, sino el ardor ferviente por cumplir lo que consideraba él como su deber. El Espíritu Santo no le había prohibido ir a la santa ciudad, a Jerusalén. Tampoco, ¿verdad? Vemos allí que él únicamente describe que se le había advertido de algunos asuntos difíciles que él tendría que afrontar allí. Y Pablo dice anticipadamente que allí algo habría de acontecer, aunque no sabe cómo, pero absolutamente algo iba a acontecer. Se revela que en el futuro tendrá, ¿verdad?, en su ministerio que pasar por estas pruebas, pero lo importante es que se encuentre en él fidelidad para hacer este trabajo que Dios le ha puesto en sus manos, que haya cumplimiento de ese deber que él siente para el Señor, cualquiera que sea las circunstancias. Es un gran ejemplo. Dice la Escritura que Abraham le obedeció a Dios cuando salió de Ur de los Caldeos sin saber a dónde iba. Dios le habló y lo llamó y él fue. Ahora Pablo va a Jerusalén, pero el Espíritu Santo le deja saber que el Señor todo tiene las cosas bajo su control. Entonces ahí nos revela la importancia del Espíritu Santo en la vida de todo misionero, todo obrero. Cuando somos enviados para alguna obra, ¿verdad?, sabemos que el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Él es el que nos guía. Todavía hoy el Espíritu Santo habla a los siervos de Cristo y les da aviso de asuntos difíciles futuros que habrán de acontecer para los que están en la obra del Señor. Sabemos que el Señor también nos da la fortaleza necesaria para afrontar cualquier adversidad en el trabajo del Señor, en el trabajo misionero. Bien, en el versículo 24, ¿qué dice el versículo 24? Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Aquí hay otro ejemplo precioso, y es que el deseo de Pablo era acabar la carrera ministerial con gozo, con esa abnegación que se requiere de cada obrero, de cada uno de aquellos que desean ser misioneros. El apóstol dice, él sabía que aunque habría que pasar pues, probablemente por las presiones y tribulaciones que pudieran venir a su vida, dice, su testimonio tendría que ser el mismo. Aún su propia vida estaba dispuesto a poner para que se cumpliese el deber de llevar este evangelio. Su meta es llevar todo hasta el fin de la obra que Dios le había encomendado. Y muchos obreros desean ir al campo misionero, pero no todos están decididos a soportar los sufrimientos propios de ese santo ministerio. Pablo era un imitador de Cristo, el cual dice la Escritura de Cristo, no menospreció lo propio, y luego de dar su vida por nosotros se sentó a la diestra del trono
de Dios. Hebreos 12, 2. Entonces, la meta de Pablo era acabar su carrera con gozo. No debemos imitar a los que se retiran del trabajo que se les ha encomendado. Por ejemplo, Marcos, el sobrino de Bernabé, en una ocasión se apartó de Bernabé y Pablo no quiso continuar con ellos en la obra. Mas luego Bernabé fue con él a Chipre. Y en años posteriores Pablo pidió a Timoteo que trajera consigo a Marcos, porque en ese momento le era útil para el ministerio. Así que, aunque tengamos altos y bajos, debemos asumir una conducta perseverante en el servicio del Señor. Aleluya. La tercera parte y última de la lección la encontramos en los versículos 25 y 26. Ruego a mi esposa que ella me ayude con estos versículos. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Amén. Claramente dice que los siervos de Cristo son responsables de anunciar todo el consejo de Dios. Dijimos hace ya unos minutos que el evangelio tiene que ser predicado completo. Y entonces las personas que vienen al Señor Jesús por fe, luego deben de ser doctrinados en todo, como dijo Pablo. Y nosotros como misioneros, porque Dios nos ha encomendado el evangelio para llevarlo, tenemos la responsabilidad de anunciar todo ese consejo de Dios. Ahora dice, los obreros, los que trabajan en la viña del Señor, no son responsables que otros desobedezcan ese mensaje. Muy bien, entonces Pablo anunciaba el reino. Y cuando los hombres se arrepienten y creen en Jesucristo, el Espíritu Santo los hace renacer y de esa manera entran al reino, según el Evangelio, según Juan 3, versículos 3 al 8. Y por lo tanto debemos invitar a todos a entrar a ese reino a través de Cristo. Pablo dice que no volvería nuevamente a llevar el evangelio a esas regiones que había estado ya. Y entonces más tarde sabemos que Timoteo fue enviado por un tiempo, se le dio la responsabilidad por la iglesia en Éfeso. Primera de Timoteo 1:3. Y al final del primer siglo, Cristo usaría al apóstol Juan para escribir una carta al ángel de la iglesia en la misma ciudad. Entonces, el siervo que es abnegado, como lo era Pablo, también piensa en el relevo, es decir, dejarle a alguien, en las manos de alguien, el ministerio. Y tiene que estar dispuesto a salir a cualquier lugar donde el Señor pueda ser predicado cuando el Señor lo pida. Pablo dice que esa labor le ha sido encomendada a él y ahora está limpio de la sangre de todos porque les llamó para que se arrepintiesen, recibieron el evangelio, recibieron toda la doctrina, por lo cual, ¿verdad?, él hizo su trabajo. Habían posibilidades que otros tal vez también quisieran hacer lo mismo, pero que iban a fallar porque no habían recibido toda la misma responsabilidad que Pablo nos enseña que hay que tener. Y aquí cuando nosotros oímos la verdad, somos responsables de lo que hacemos con ella. Versículos 27 y 28 para terminar. Aquí estudiaremos por último los obreros que deben velar fielmente por ellos mismos y también por el rebaño del Señor. Amén.
porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Amén. Qué bueno es el Señor. Ahora Pablo quiere hacer un énfasis que cuando él ministró en aquel tiempo en Asia, no rehuyó de anunciar todo el consejo de Dios. Aquí nosotros entendemos de la responsabilidad que tenemos delante del Señor, como su voz. No debemos ser parciales en la proclamación de la verdad. Todo lo que Dios ha establecido en cuanto a la salvación y la doctrina de la fe debe de ser anunciado y enseñado por el obrero abnegado y santo. Pablo nos exhorta a nosotros también y a todos los ancianos de la iglesia a velar primeramente por ellos mismos. Al oírlo nos acordamos de las palabras a Timoteo, que tuviera cuidado de sí mismo, 1 Timoteo 4:16. Es necesario que nosotros atendamos nuestra vida espiritual primero y entonces podemos velar por la iglesia del Señor. También les recuerda que el Espíritu Santo los puso a ellos por obispos con el propósito de apacentar la iglesia. Por tanto, hermano y hermana, no solo debemos de velar por las almas de los creyentes, sino darles el alimento a tiempo. Debemos orar para que podamos ser eficaces en cumplir esa responsabilidad tan alta para que nosotros le sirvamos al Señor y a la iglesia. Damos gracias a Dios porque a través de la palabra, que es nuestro manual de vida cristiana, nosotros podemos tener y sentir el llamado del Señor para su servicio. Pero tenemos que tener un compromiso con el Señor, como Pablo lo enseña. Terminar lo que el Señor ha dicho que habremos de empezar. Nosotros somos encomendados que el mensaje tiene que ser entregado, dar testimonio de este evangelio de la gracia de Dios, y el hecho de que Dios salva a los hombres debe ser llevado por la gracia de Dios. La predicación de esa gracia debe de ser efectiva porque en nosotros está el testimonio de la fidelidad de Dios. Nosotros tenemos la misión, tenemos que superar los temores a la adversidad y predicar este evangelio a aquellos hombres que esperan de Dios y mujeres que puedan también, ¿verdad?, decirle a Dios: heme aquí, envíame a mí. Damos gracias al Señor en esta tarde por esta lección preciosa, esperando en el Señor que alguna de estas palabras haya sido de beneficio para su vida, como lo ha sido para mí. Vamos a despedirnos en esta preciosa tarde. Estamos invitando a los caballeros para que nos acompañen. Estamos llevando una reunión de Zoom el día de mañana a las 8 de la noche, el día, ¿verdad?, que hemos escogido. Así es que esperamos ver y oír a nuestros hermanos y esperamos que usted siga con estos estudios recibiendo el pan del cielo, que es el Cristo Jesús. Vamos a orar, vamos todos unidos a orar. Amado Dios y Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias por la palabra, Señor, que tú has puesto delante de nosotros. Palabra, Dios mío, es viva y eficaz, Señor, como espada de dos filos, Señor. Padre Santo y bueno, haz tú la obra en nosotros y permite que tu Espíritu nos guíe y nos fortalezca. Quédate con tu pueblo, con tus hijos, Señor, en la redondez de esta tierra, y seas tú glorificado en todo. Gracias te damos, Señor, por lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer.
En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga. Dios me los guarde. Hasta la próxima. Amén. Amén.